Ahí está, te estaba diciendo a Mavi Bordeu que averigüe si anda el móvil para Geuna. No te dejamos hablar en todo el programa, Buflet. Así que habla. Ahora empiezo. Ahora llegó tu minuto. No, lo primero que quería decir es que algo que comentábamos recién, que nunca en 1 hora 45 de debate se habló de Alberto Fernández, del presidente de la Nación. Sí. Eso sí, ¿Del finado Alberto? Sigue siendo muy, No. sigue resultando Increíble. muy impresionante. Y me parece que si bien es cierto que en la primera etapa Sergio Massa fue mucho más sólido, logró evitar el tema económico y demás, en esta segunda etapa me parece que repitió mucho el formato, se puso un poco aburrido y lo que no pasó era lo que Sergio Massa y su equipo esperaban, que O sea, que se Milei, desbordara Milei. que Claro. Milei se desbordara. Me parece que Milei fue acá a no perder ni un voto. No sé si ganó un voto, pero probablemente de los votos que él tenía no perdió ninguno. Vos decías que en redes Milei estaba ganando en menciones positivas. Sí, en menciones positivas en buscar hacer. Igual, viste, es muy segmentado eso, ¿no? Y las redes no tienen matices, ¿no? La verdad, las redes no tienen matices. Entonces, a veces uno ve números muy fríos que a lo mejor no representan exactamente si la voluntad de la búsqueda fue o por odio o por cariño, ¿no? Eso no creo claro. que decida. Lo que sí creo que sí, uno puede discutir, acá lo estábamos discutiendo un poco, ¿para qué público sirve esto? ¿Para qué público? Entonces, si vos decís, a mí me preocupa, y realmente me preocupa porque la verdad no tengo elección por ninguno de los dos, es que el 50 y pico % de los que van a votar son menores de 40 años. Que si bien, obvio, por el gran rating que tuvo, lo estaban mirando, muchos ya tienen una decisión tomada, y muchos de los que estaban en las redes empezaron a buscar cosas. Mientras Massa decía googleen, le decían a pibes por debajo de 40 años que googlean muy rápido y googlean muy bien. E instaló un tema que creo que Massa no quería que aparezca, que era él diciendo que la universidad, una declaración de él, de la Muy IEM que habrá... impresionante. A ver, César, fíjate si lo podemos mostrar después. Yo te lo mando. Un recorte diario. de diarios a donde aparece un reportaje de Massa donde él dice Bueno, que quiere esto es lo que arancelar más, la lo que más apareció, lo que más se está posteando, o sea, de archivos adjuntos es lo que más se ha adjuntado, más que los memes, más que los chistes, más del sí o no. Ahí está, lo tenemos en pantalla. Yo no creo que hubiese Massa querido que esto tenemos que ir, aparezca. mirá, Massa jovencito. Tenemos que ir hacia una universidad arancelada. Entonces El digo, postdebate... No, perdón, te interrumpo. no termino, no es nada más diciendo, hay un gran volumen de chicos, debajo de 40 no es un chico, pero de jóvenes nuevos, que están votando y que creo que tienen una decisión tomada y que con esto se han divertido de una forma que a lo mejor uno no lo puede ver. Esto no quiere decir que vaya a ganar o perder, pero muchos de estos pibes, o mucha de esta gente, o muchos de estos jóvenes, este debate le importa 3 pitos. Y la verdad que no hicieron nada como para que no importe 3 pitos. Sí, este debate quizás para los candidatos lo importante es el indeciso o el voto en blanco. Entonces, en la estrategia estaban tratando de mostrar que el otro era peor. Y mi pregunta es, los que vieron a Milei, ¿les dio miedo a Milei, que era la estrategia que planteaba Sergio Massa? Me parece que quizás no llegó a dar esa imagen de miedo. Es cierto que Massa controló prácticamente todo el debate, que Milei entró en cada uno de los juegos, que le Tuvo la respondía a las iniciativa. preguntas cuando podría haber planteado él otros temas, y que desaprovechó, por ejemplo, una cosita muy corta. El tema de la semana fue el espionaje. Sí, claro. No le preguntó nada sobre eso y no le dijo, por ejemplo, ¿vos no crees que hay que echar al funcionario de la Cámpora, al segundo de la FIP? O sea, ponerlo en aprietos realmente serios, y no fue por ese lado. Ahora, la pregunta es, ¿dio miedo suficiente alguno para que cambie, para que el indeciso se incline por uno o por otro? Está bien, pero perdón. Sí. Sí. No, perdón. No. Dale. Pero está bien, pero los casos de Insaurralde, ¿le importó a alguien? ¿Perdió? No, al Pero- revés, peor, No, no, ganaron. No, Pero la verdad que mencionó meter eso- esos temas... No, lo que digo es, Milei no aprovechó un montón de flancos que tenía Massa, y por otro lado, lo que digo es, quizás el Milei sacado Ok. no dio una imagen de miedo porque no ocurrió. Ok. Eso es lo Claro. que estoy planteando. O sea, a lo que apostaron cada uno de los dos, o sea, Massa tratando de sacarlo a Milei, fracasó. Y Milei tendría que haber evocado alguna de las cosas que vinculan a Massa con un presente complicado, y no lo hizo. ¿Eduardo? Bueno, en primer lugar quiero reparar en un acto fallido de Massa. Porque Massa tenía que decir importar y dijo impostar. Con lo cual nos recordó que esto es una especie de montaje, de obra de teatro, de lo que Claro. ustedes quieran. Entonces, si lo tomamos de esa manera, lo primero que hay que preguntarse
si fue una buena obra de teatro. Y me parece que fue mala, fue aburrida. Digamos, no nos enganchó. Sí, sí. Eso por un lado. Ahora, creo que los dos trataron de demostrar por qué pueden ser presidentes, pero con una ventaja, yo creo que para Massa. El mensaje de Massa es, yo les voy a demostrar por qué puedo ser presidente por mis virtudes, A, B, C, D. Del lado de Milei es, yo les voy a demostrar por qué puedo ser presidente, porque no soy loco, porque no me desencajo. Pero digamos, ese Milei está a la defensiva, Claro. por su propia presentación, por su antecedente, por su amateurismo. Entonces, fue alguien, yo ahí estoy de acuerdo, Cecilia, que sí, efectivamente, como dicen los sondeos, está 3 puntos adelante, fue a defenderse, fue a no irse al pasto y fue a tratar de mostrar que no lo iban a poder sacar Fue la del eje. retaguardia. Ahora, creo que esta preocupación le consumió toda la energía, porque no hubo propuestas y porque hay otra cosa más, y que este es el problema. ¿Qué hacemos con la propia naturaleza? Si nuestra naturaleza es agresiva y la sacamos, podemos realmente ser violentos. Ahora, y si la queremos dominar, ¿qué somos? Acá hemos visto un Milei que no sabe ser sino lo que es. De manera que me parece que este Milei disminuido y autocontrolado, y bueno, no es el Milei que arrancó y llegó a donde llegó. Entonces, a lo mejor estamos en el límite de Milei, ¿no es cierto? Porque no puede emplear la agresividad que lo llevó hasta este lugar, pero tampoco es convincente si no la emplea. Él está en un Se desdibuja, decís, se Lo que desdibuja. pasa es que problema. ya solamente al haberse aliado conjuntos, Claro. eso desnaturaliza su ser, para decirlo de algún modo. Sí, sí. Porque tiene que moderarse, quiera o no. Sí, se tiene que moderar. Y hay otra cosa importante, lo que vos decís. Este Milei ya es un Milei desgastado. El Milei de hace 6 meses era nuevo. Este ya es un Milei desgastado. Es un Milei que entró demasiado en el juego que él vino a denunciar. Bueno, pero eso es lógico. Eso es lógico, porque la idea de Milei de ir contra el sistema es una idea en realidad un poco juvenil, un poco adolescente. El sistema existe y se podrá modificar, pero no puede ser llevado por delante. Lo más probable es que si te querés llevar por delante el sistema Te chupe. te chupe. Claro, pero Eso es lo que yo creo que estamos viendo. hay que ver si ese primer punch de cómo él hizo crecer su espacio, aludiendo a esa personalidad agresiva, rockera, bueno, no sé cómo llamarlo, no sigue imprimiendo en sus electores. En su núcleo duro eso está intacto, por más que hoy hayamos visto otra versión y en las últimas semanas otra versión de Milei, ¿no? Correcto. Hay una sola cosa más. No, acá hay otra cuestión. ¿Cuánto puede mover esto la voluntad del electorado? Acá hay que volver a algo que es elemental y que no es el debate, que es lo que va a pasar el domingo que viene. Aquí el candidato que salió segundo y la candidata que salió tercera en primera vuelta llegaron a un acuerdo. No están sumando aritméticamente los votos, pero la evidencia es que hay 2/3 de los votantes a Patricia Bullrich que estarían votando a Milei. Entonces, más allá de cómo le fue o no a Milei en este debate, hay que apuntar a cómo le fue con esa articulación política 2 días después. Claro. Si le fue bien, este debate no lo va a afectar. Ahora, si le fue mal, que no lo sabemos porque las encuestas fallan, bueno, a lo mejor Milei no está en la antesala de la presidencia, sino en perder. Le estaba preguntando a César el dato de cuánto sumaba todo el rating. Está en 48 puntos. Impresionante. Sí, Pero más bajo. pero es más bajo que el rating que tuvo el debate de Macri-Scioli, que estuvo en 53 puntos. Y esta semana hablábamos con Alejandro Borenstein, que decía que esperaba más de 50 puntos de rating. Las segundas temporadas vienen siendo muy Igual malas. igual es buena, igual. No, A por ver supuesto si- que es altísimo. A ver claro. si está Luciana en la Facultad de Derecho. Hola. Hola, ¿cómo andás? Hola, Lanata, ¿cómo va? Bien, todo bien. Bueno, felicitaciones por tu laburo primero y después contame cómo lo viste.
Bueno, verlo desde el escenario es muy distinto porque en general te lleva más, hay detalles como que tienen que ver con la dinámica de ellos, con las miradas, con cosas que por ahí no salen en el plano. Pero en principio lo que se vio, me parece que no sé si lo que no estaba hablando ustedes, fue mucha chicana y quedó una sensación que podemos conversar, que es si le convenía a los dos. A ver, Sergio Massa le marcó a Milei todas sus contradicciones o todos sus cambios de discurso. Hay que ver, más allá de ese, si querés, éxito que logró, si lo benefició que todo termine siendo medio un ida y vuelta de chicana o de contradicciones y nadie que en ningún momento hable en serio profundamente más largo, porque en este caso tenían tiempo, de las propuestas que tenían en 6 ejes que eran muy importantes para la Argentina. Para mí una cosa, no sé si lo hablaron, que me llamó la atención, hubo mucha previa, pero mucha previa sobre el tema de la espacialidad, sobre que se podían mover, tenían un perímetro de movimiento, y finalmente no lo usaron, o sea, lo usaron muy poquito, más al principio y al final, pero estuvieron los dos muy agarrados de los atriles, que eso también es un mensaje visual de que, bueno, para los dos están nerviosos porque salir es un riesgo, ¿no? Salir a caminar y hablar mientras estás caminando. Bueno, vos lo sabés porque conducís un programa también, es complicado caminar frente a la cámara, no es fácil. Mario lo sabe también. O sea, ellos no tienen esa cancha. Ellos siempre fueron invitados. Caminar mirando una cámara es... Caminar mirando una cámara es complicado. Es atractivo, pero es complicado. Y hablar al mismo tiempo. Sí, claro. No, y otra cosa más, perdón, una cosa que te agrego, que es, hubo mucha previa también con el asunto, viste, de que no podían tener apuntes, no podían leer, pero podían tener una hoja en blanco con una virome. Entonces, claro, lo que vimos es que finalmente usaban el momento del otro para apuntarse en esa hoja o lo que querían decir o lo que querían retrucarle. Y bueno, ahí también me parece que está la explicación de por qué no se arriesgaron a salir a caminar por el lugar. Por acá pasa todo el mundo, chicos, no saben lo que es esto, están pasando todos los candidatos, no, los acompañantes de los candidatos viniendo a dar notas. No había gente, no había gente del PRO, ¿no? No, que eso se lo achacó. Hay algo con la previa que me perdí porque estábamos en la previa de moderar. Entonces estábamos medio encapsulados de las cosas que pasaron, pero en principio no había gente del PRO. Massa se lo tiró a Milei como algo propio de gente que iba a ir y no fue. Ahí yo todavía no tengo información de si lo que pasó fue que no fueron por un plantazo o no fueron porque hubo un acuerdo para que no aparezcan. Porque la última semana de la campaña de Javier Milei tuvo una interna muy grande con el tema de la influencia del PRO. Más allá de lo que le dicen los demás, hay una realidad muy marcada. Ayer uno de los operadores de Milei festejaba como un triunfo que consiguieron, que por ejemplo La Matanza ya tienen el 100% de los fiscales de La Libertad Avanza y los festejaban como si fuera la final del Mundial. ¿Por qué esto? Porque no querían entregarle al PRO la mitad de La Matanza. Básicamente porque entienden que cada cosa que entreguen en esta etapa es algo que van a perder en una etapa posterior si finalmente Milei gana la elección. Que les van a cobrar después, digamos. Exactamente. Bien. Y hubo mucho ruido esta semana con ese tema ahí adentro. Así que no sé si las ausencias fueron por eso o una decisión política de decir no vengan, bueno, nosotros nos vamos a mostrar solos como estuvimos hasta ahora. ¿Vos, en tu opinión, hubo un ganador o un perdedor de este debate? Yo no sé si ganador y perdedor me parece prematuro y además siempre en general te tenés que ver, nosotros a veces con nuestros ojos vemos de una manera y la gente lo ve de otra. Pero lo que sí hubo es alguien dominante. Me parece que lo dominó Sergio Massa, que eso está fuera de discusión. Si eso lo convirtió en un ganador o no, bueno, esa temperatura la vamos a medir, no sé, en la mañana pasado. Y después hay que ver lo otro, que es la pregunta siempre del millón. Que es, claro, si supongamos que creemos todos, que más o menos la sociedad dice que ganó Massa el debate, ¿eso lo va a convertir en presidente o no? Esa es la gran pregunta cuando pensamos en los debates. ¿Vos viste a las dos facciones contentas después del debate? Mira, al final, yo no sé cuánto... una cosa que no se escuchó al aire, que para mí me llamó mucho... que hubo momentos en que yo estuve al borde de decir en voz alta, pero claro, como en la transmisión no se escucha, no dije nada. El público, que viste que no podía ni hablar ni nada, estaba muy encendido como si fuera la cancha con dos hinchadas.
y tuvo muchos momentos medio, ¿viste? O de risas fuertes de un lado. Por ejemplo, cuando Milei le dijo lo de la Universidad de Belgrano a Massa, que Massa le dijo, yo estudié, mis papás y la universidad, y entonces Sí, dijo, sí. ¿por qué decís que estudiaste en la universidad pública? Bueno, ahí en ese momento hubo carcajadas. Escenas como esa hubo un montón, que no se escucharon al aire, pero que en un momento estaban bastante más intensas de lo que está permitido. Cuando terminó, se convirtió en una cancha directamente, pero cancha, donde de un lado los de Massa cantaban Massa presidente y los de Milei al mismo tono cantaban Milei presidente. El análisis de los dos, ahora voy a empezar, ahora tengo que ir a... Los camarines nuestros de los moderadores están en la misma zona que los de Massa y Milei. Me enteraré un poquito más de cuál es el resultado de la expectativa que tenían y lo que pasó en realidad. Pero bueno, en principio yo creo lo que te decía recién, que Massa dominó para mí demasiado en relación a lo que le conviene a cada uno en un debate. Me parece que Milei estuvo muy sometido a las reglas que le ponía Massa. Cecilia. Sí, Luciana, no sé, supongo que podías ver quiénes estaban ahí y me llamó la atención esa frase que también generó, se escuchaba desde acá, que había un poco de ruido, de Massa que dijo que no tenía amigos presidentes, que no tenía amigos empresarios. A mí me habían dicho que iba a estar Francisco de Narváez entre los invitados ahí por parte de Sergio Massa. ¿Estaba de Narváez? No lo vi, ¿No lo y lo viste? debería haber visto, porque todo el... O sea, nosotros, los moderadores, yo estaba con Martín, mi marido, estás en la primera fila. O sea, entonces tenés a la izquierda, podés ver claramente todos los invitados de Massa en este caso, y a la derecha todos los de Milei. De hecho, los vi a todos, yo a de Narváez no lo vi. Habían anunciado si estuvo, desde no el sé, equipo de estaba en un Massa que iba a lugar estar. no era... Por ahí estuvo, Ceci, yo no No lo se vi, vio. pero no lo vi, que yo lo vi vi a un montón de vi a Olmos, vi a un montón de gente del equipo de Sergio Massa, creo que los vi a casi todos, pero no lo vi a de Narváez. Hablamos luego, Luciana. Un beso, gracias. Bueno. Luciana un beso, Geuna, gracias. es la Facultad de Derecho. A ver, tenés ahí el tape de Massa a Milei diciéndole no tengo amigos empresarios. A ver. ¿Qué pasó? ¿Lo tenemos con audio o no? No, todos sabíamos que sí, tenía amigos empresarios. Claro. Nos parecía que era una forma de decir, sí, sabemos que tenés amigos El clima empresarios. que dijo Luciana la pasaron mucho mejor ahí que nosotros. Viste Sí, que seguro. parecía que había mucha más onda, ¿no? Obvio. Pero una buena para Capit, para Gebel, Sí. y bueno, que no se escuche es bueno porque, digamos, para la gran mayoría... No, la verdad que sí, está sí. muy bien que nunca percibimos que había este tipo de ruidos dentro del lugar. Sí, claro, es verdad, es verdad. pero es No, bueno al final porque- sí, se escuchó a full. Estaban cerrando y se escuchaba. al final, Escúchame, el cantito final. ¿Qué tenés de la red? No, básicamente que se han instalado temas que a lo mejor no estaban instalados, no mucho más que eso, pero a mí me sigue dando esa sensación de vuelta, ¿no? De liviandad de lo que acabamos de ver, ¿no? Creo que los dos van a decir que se vieron contentos, que se vieron bárbaros. Creo que cada cual cumplió el rol que esperábamos, como bien decías recién, ¿no? El loco que no quería parecer el loco y alguien que parece que no estuviese en el gobierno. A veces Massa... Perdón, lo pongo a lo mejor con una mirada tan personal, pero más a veces habla como si acaba de llegar, Total. llegó a Ezeiza, dijo, ahora soy el candidato, veamos qué pasa, no se enteró de nada. En eso hay... El trío que está en la cabeza de este gobierno ha logrado algo extraordinario, pero nos dejó en la cefalía. Claro. Cristina hace tiempo que dijo, este no es mi gobierno. Alberto directamente se ausentó, por cual Desapareció. Sí, tampoco claro. No está es en su el gobierno. Y realmente Massa es brillante para decir, este no es mi gobierno. Entonces tenemos un gobierno acéfalo, porque los tres principales responsables se retiraron. De manera que ese es un punto para considerar. Ahora, el que lo hace con más habilidad es Massa. Pero además hay otra cosa que tenemos que decir. Acá hay un problema en la preparación del debate de Milei, porque Sí. perdió todas las oportunidades. Sí. Salvo los últimos 2 minutos, que es el único que dijo algo claro. Ahí estuvo bien Bueno. con el tema del miedo. El No, cierre es final. Dijo lo mismo que Es el posible. spot. ¿no? Bueno, O sea, Pero estuvo por bien. momentos uno también puede pensar si el propio Milei, tal vez él no asumiéndolo conscientemente, piensa que está en condiciones de ocupar el lugar
para el cual aspira, ¿no es cierto? Queda como lejos de... Vos decís que él no está convencido. Yo no lo sé. ¿No lo ves convencido? No, y porque vuelvo a la contradicción. Porque si le quitas el principal recurso, porque con ese recurso no llega, bueno, con el otro tampoco. Yo lo que veo es un Milei contrariado, digamos, en su vocación o en su naturaleza. Claro, pero si el tema es que no hacía tiene eso, otra. Sí, claro, si hacía eso pisaba el palito y también los dos ejes a donde lo trataba de llevar Massa, Claro. es lo que fuera de cámara les había contado que vieron el grupo Pulsar, que estuvo Augusto Sí, Reina acá sí. de la UBA. Cuando terminó el anterior debate, les habían dado un iPad a las 110 personas de muestra que tienen, cuáles eran los momentos en los que mostraban más ira de acuerdo a lo que iban hablando, qué era lo que los sacaba. Bueno, ese electrocardiograma había dado que cuando Milei hablaba de medio ambiente y había negado el cambio climático, cuando hablaba de que había que romper las relaciones con China, o que no había que meterse, no había que mediar, eso era lo peor. Massa intentó todo el tiempo llevarlo a ese terreno. Él sortió eso y sortió también la de emocionalmente inestable. Entonces, Pero este debate sirve para saber, para que nos decidamos a quién queremos de presidente. sí. Todos entendemos, todos, unos y otros, que esto se está prendiendo fuego. Nadie dice, no, está bien, pero no hay esa locura de pensar. Esto se está prendiendo fuego. El debate que vimos, ¿encontró al bombero? Claro. No, pero No, parece La que verdad el que debate esa es la sirvió- pregunta, ¿no? Una cosa es, nosotros decimos, bueno, el debate no tuvo profundidad. Yo creo que no hay profundidad, no en el debate. En No hay. general, Totalmente de acuerdo. las cosas que tienen más rating en general no son las más profundas ni las más quizás sofisticadas, sino las que son así, eficientes, rápidas. sí. El lenguaje de efectiva. redes sociales. Ahora, quiero tomar una cosa que decía Eduardo, estoy con 2 o 3 personas que están con Massa, coinciden en esto, que la verdad que no lograron sacar a Milei, pero lo que sí les pareció es que lograron exponer esta cuestión de no se pudo mostrar presidenciable o presidente, y por otro lado creen que exhibieron lo que consideran precariedad en el candidato a la hora de hablar de temas que no, o contrarrestar en temas que no fueran economía. Por ejemplo, en seguridad, cuando en un momento le dieron la palabra a Milei, te toca a vos, y dijo, te la cedo. Y no hubo ningún tipo de respuesta frente a un debate que es muy sensible el tema de la seguridad. En esas chicanas, Sergio Massa en un momento le preguntó qué es el GDE, ¿no? Como Sí, que es sí. el sistema de gestión del GDE, donde se mandan los mensajes internos Trámite del electrónico. Estado, ¿entendés? Son los trámites que se hacen en el Estado. No tiene ningún sentido, no tiene por qué saber cómo se llama Sí, eso, porque ni aparte cómo se va a nunca fue usar. funcionario, claro. Sí, además, qué sé yo, ¿a quién le importa cómo se manda claro. para un presidente? Pero bueno, claro, le pregunta por algo que Milei finalmente no sabe. Ahora, yo recién hablaba con algunas personas del equipo de Javier Milei y estaban conformes con la percepción de ellos es que se le cae a Massa la campaña del miedo, dicho en esos términos en boca de ellos, ¿no? De que no lograron sacarlo de quicio ni mostrar a un Milei agresivo o fuera de control, que era lo que buscaban y era el miedo que ellos tenían, ¿no? Lo que hacen los psicotrópicos, ¿no? como cada vez estamos haciendo que la gente parezca más normal, ¿no? Ahora, hay un punto más que yo creo que hay que considerar. En esta sensación que tenemos entre la banalidad, lo insustancial, estas dos figuras, Milei y Massa, si uno sigue la evolución de las imágenes de los dirigentes políticos en los últimos años, son de lo más mediocre. Uno compara el matrimonio Kirchner y Macri en sus mejores momentos con estas dos figuras, la verdad que les lleva mucha ventaja. Es decir, los que llegaron a la final son una expresión de la pobre calidad en este momento de los dirigentes políticos según cómo los aprecia la sociedad. Pero Eduardo, eso viene pasando desde hace 50 años. No, pero no. Yo acá te digo esto. Te pongo a los Dice que Kirchner Macri y no. te pongo a Macri, y en sus mejores momentos tenían índice de imagen en torno al 50%. Hoy cuando vemos los índices de imagen, están todos por debajo del 40%, Claro. y casi todos los políticos tienen más imagen negativa que positiva, entre ellos nuestros dos finalistas. Entonces, hay una diferencia de calidad, de interés, de presencia. Por ejemplo, Massa.
se postula como el presidente, pero Massa es impostar más que importar. Claramente, ha construido un personaje bien construido, pero que en el fondo lo que hace es presentarse de una manera que yo creo que hasta él mismo sabe que no es eso. Lo sabe hacer y probablemente pueda lograr la presidencia, pero no va a ser tanto, y como ocurre en los balotajes, por sus propios atributos, sino porque los demás consideren que Milei no está en condiciones. Pero digamos, si algo no son estas dos figuras, y esto es un rasgo de los mejores momentos de los otros, es ser convincentes. Yo por eso digo, no hay convencimiento, ¿no es cierto? Bueno, y si no hay y convencimiento, no hay liderazgo. Esa no, Ahí no tenés tiene... la nube de palabras Perdón. estábamos viendo la nube de palabras de Massa, A ver. que fue lo que más pronunció Argentina, debate, propuesta. Mira, quedó Feynman dentro de las palabras. Feynman. Vos Claro, le ¿cuántas mentiste a veces dijo Feynman, le mentiste a Feynman? Feynman. Mañana en el pase en Radio Mitre vamos a discutir esto con Feynman, seguro. Capricho. Capricho. Y a ver, Milei, Mentiroso. Pinocho. Argentina. Argentina, Pinocho. La de Pinocho estuvo. Tenemos un tape ahí con lo de Pinocho. Inflación. Malvinas, mirá Malvinas como figura grande. Macri. Propuestas, Macri, país, Ojo. fútbol. Bien, palabras de ambos, tanto de Milei como de... Estamos viendo esto como una lucha de dos Massa. y me parece que es la primera vez que podemos, a mí me parece, yo medio que siempre digo que el voto en blanco en este momento es... el matiz que no tienen las redes sociales es el voto en blanco en esta elección, me parece. El matiz para explicarle a los dos que indudablemente respetamos quien gana y que hay que hacer, pero el voto en blanco es el matiz. En decir, miren, ninguno de los dos es blanco, pero no blanco por antidemocrático, es que y no aún es entendiendo si le puede dar a uno o el otro, y las discusiones que hay, que si le ganás el oficialismo. No, eso, mira, eso... Es el matiz el Yo blanco. aprovecho para aclararlo, yo ya lo hablamos en la radio, pero hay gente que Por lo sigue porcentual, aprovechando, ¿no? hay gente que sigue aprovechando esta confusión. El voto en blanco en el balotaje significa nada, significa cero. No es que va para uno o va para el otro, no va para nadie. Porque el que más votos saque. Esto es así, el que más votos saca y gana. El voto en blanco en la elección anterior al balotaje sí significa, porque se divide en porcentajes. Pero en el balotaje no, es un número, en este caso, cero. Ahora, tiene un significado político. ¿Por Sí, qué? claro que tiene un significado Porque si se estrecha la base de los que van a dar el voto positivo, o sea, van a elegir por uno o por otro, bueno, va a haber un mensaje de los que votaron Sí, en claro. blanco, de los que anularon el voto o de los que no participaron. Y ese es un dato político al que le tenemos que prestar atención cuando se estén contando los votos, porque es factible, por todo lo que estamos hablando, que haya muchos argentinos que el domingo, y como ocurre en muchos balotajes, no quieran votar ni por uno ni por otro. Claro. Eso será un grupo de argentinos que habrá que considerar. Pero coincidirás que por la educación que tenemos, por lo que costó la democracia, por un montón de cosas, es muy incómodo decir lo del blanco, porque está bien, la verdad, es decir, parece que no hubiese un compromiso cuando es la única vez que nos piden realmente un compromiso, ¿no? Tibio, sos tibio. Claro, sos tibio. Y es entendible que tengamos esa idea. Pero yo defiendo esto acá porque es lo que vos decís. Es decir algo hoy en día, un voto en blanco. ¿Son estas dos personas? Mamita. Tal cual. Lo que pasa es que vos no tenés... Para mí, como el no, no voto, quiere es, decir que sea como el para un voto montón de es obligatorio, esa obligación es una Es obligación. obligatorio, no es Eduardo. No, perdón. El voto es formalmente... Sí, no, pero el voto es formalmente obligatorio. No tenemos... Nadie en Argentina tiene miedo de no ir a votar. No, pero no es eso, Cecilia. Al voto ser obligatorio, tenemos esa costumbre, esa reglamentación. Sabemos que si no vamos a votar, nadie vendieron nos va a, 300.000 nadie nos va a pasajes, sancionar, ¿no? pero estamos en una cultura de voto obligatorio. Si tuviéramos una cultura de voto no obligatorio, y es probable que esta elección votara el 50%, Claro. ¿no es cierto? Bueno, hubo momentos en la historia argentina, por ejemplo, con Perón proscripto, Claro. el voto en Claro, blanco bueno, tuvo pero- mucha Y en importancia. 2001... Bueno, también en el 2001. En- Habrá que ver también ahora en qué el pasa. 29. Toda la También movida del escuchaba- Ahora- kilómetro 501, ¿se acuerdan? Yo aclaro esto, el voto en blanco no es no voto. Vos te comprometés porque vas. Claro, y No que es ir, que hay que no vas. hacerlo. Vas y ¿qué es lo que decís? Lo que digo es,
nada de lo que hay me gusta. Y eso es lo que digo, yo como ciudadano. Digamos, a mí no me parece mal para nada. Para nada, me parece una Hay que opción. decir que esta escenografía es de antes. Tenés razón, la escenografía es de antes. Premonitorio. Es verdad. Sí, Decila. rescatar algunas definiciones que sí dio Milei, que fueron las del principio, y sobre todo lo económico, que me llamó la atención. Dijo que no va a quitar subsidios, dijo que no va a privatizar Vaca Muerta ni nada de lo que tenga que ver con eso, y que no va a bueno, esto era un poco irrisorio, el tema de no privatizar ríos y mares, pero lo dijo. Sí. Bueno, fue un tema que se planteó. Fue un tema, sí, está bien, se planteó en una conferencia. Sí, está bien, pero No lo desmintió. plantearon ellos oficialmente. No, lo desmintió y, bueno, pero hay cuestiones que constan también en las cartas de la plataforma electoral. Y dijo, vamos a dolarizar, que se lo tuvo que sacar Sergio Massa, vamos 3 veces. a dolarizar. O sea, le costó mucho y eso también genera sobre todo incertidumbre, quizás no en la gente, pero en los actores económicos. ¿Por qué tardó tanto en decir que quiere dolarizar? ¿Está convencido? ¿Efectivamente lo quiere hacer? Porque la verdad es que no lo quería decir. ¿Puede hacerlo, Cecilia? Bueno, como poder puede, el tema es cómo se hace eso, ¿no? La verdad es que va a depender de qué plan fiscal presenta, de cómo lo hace. Yo creo que hoy lo que está explicando el equipo de Emilio Campo, que es el que está a cargo de ese proyecto, de ese proceso, está pensando en un plan fiscal de ajuste primero fuerte y contundente que después le permita, después que esté todo ordenado y hecho todo el trabajo fino, recién después de eso dolarizar. Esas son las 3 etapas que él dice. No, las 3 etapas son mucho más largas, digamos, pero esto piensa en que primero hay que ordenar las cuentas fiscales, llegar a un equilibrio y después de eso entrar a un proceso de dolarización que sigue teniendo muchísima incertidumbre. De hecho, él 2 veces usó primero, cuando le preguntaban por dolarizar sí o no, lo que usaba era el esquema de hablar del cierre del Banco Central. Sí. Recién en la tercera oportunidad habló de la dolarización. Ahora, Massa tiene el dilema de que quizá ganó hoy el debate en términos de tener el control del debate. Ahora mañana a las 4 de la tarde se conoce el dato de inflación. El viernes y probablemente Y no esté se habló de nuevo. de inflación. Casi no se habló de inflación. O Digo, sea, mañana a las 4 y de no la lo tarde. puso en aprietos con ese tema. No le Sí. preguntó, bueno, el otro, o sea, Massa todo el tiempo lo interrogó. Eso es un punto para Massa a nivel de quién maneja el debate. Le preguntaba a Milei y Milei nunca le preguntó cómo vas a hacer para bajar la inflación. Es decir, no. Sí, no ahí hay una estuvo nunca cosa en de aprietos con amateurismo eso. que coincido en lo que decía Eduardo de Javier Milei en la capacidad de responder o demás, ¿no? Le hablaba del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las Jubilaciones. Dice, bueno, es mucho más grande, 50% más importante, dice Massa, que en el gobierno de Macri, porque ahora hay 60.000 millones de dólares. 60.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Javier Milei podría haber respondido rápidamente que claro. al tipo de cambio real eso es bastante menos incluso que en el gobierno de Macri, La mitad. y no lo hace. Las escuelas técnicas, voy a duplicar las escuelas técnicas, dice Sergio Massa. En este programa contamos hace poquito que se prometieron 100 escuelas técnicas y no se hizo ni una en este gobierno, pero Milei claramente no tuvo o las herramientas o la capacidad de comunicar, de responderle Tiene a que todas mirar la esas nata, chicanas. Milei, ese es No, el problema que tiene. ahí- No mira la Está nata. enojado Milei, con la está nata enojado Milei. con- Está enojado conmigo. Está enojado con la nata. Sí, está enojado. Por Por eso digo. Y eso que se estuvo en la perdió un radio con montón. nosotros. Pero Pero después se enojó, hay no un, sé por qué. hay un punto que está más de fondo y que creo que va en contra de mi ley. Si uno separa 3 esferas, ¿no es cierto? La economía, que es lo de él. Sí. La política, que es el objeto de su ataque. Y la cultura, vamos a ver que de política él por rechazo no entiende y además no tiene la práctica suficiente. Claro. Y el problema que tiene además es la cultura. Yo escribí una columna que se llamaba El mercado sin nación. Entonces yo lo que quiero decir es que hay un reemplazo de la sociedad y la costumbre por el mercado. Y yo decía ahí un poco en broma que una constitución de los libertarios distópica podría tener esta introducción: nos, los representantes de los individuos que compiten en el mercado. ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos rescatan a Juan Bautista Alberdi, pero en realidad lo falsean, porque Juan Bautista Alberdi estaba a favor de la libertad de comercio, pero es uno de los fundadores del Estado-Nación. ¿Por qué digo todo esto? Porque en Milei y en los libertarios hay un desprecio a la cultura. Milei
antes de estar siendo readaptado a la realidad, pudo haber dicho, digamos, fácilmente, de que él escuchó a Messi decir algo y que Messi es comunista. Bueno, él lo podía haber dicho, Sí, ¿no es claro. cierto? Messi es comunista. Como dijo que una de sus Bueno, él ídolas decía era, que Larreta era comunista. Margaret Thatcher. Sí, claro, pero Larreta no es Messi. Pero él, No, pero no, él está es capaz de ir contra las creencias, Claro. de ir contra la cultura. Ahora está en la fase de desmentir que no va a erradicar el dulce de leche ni va a prohibir el mate. Pero bueno, eso es un hándicap grande, Está ¿no es bien, cierto? pero que uno se suma a esas discusiones no quiere decir que la discusión tenga importancia. Que se puedan establecer en la discusión de redes, en la discusión de lo que se segmentan en medios, de todo esto, no sé si termina realmente afectando, como diciendo, ok, yo creo que Milei va a ser... hasta me es difícil ya saber si... ya no lo sé, no sé si va a arancelar o no la educación pública, no lo sé, ya lo dijo tantas veces de distintas maneras que no lo pasa es sé. que a mí me parece que es muy transparente, y recién hablaba con alguien de su equipo, y me decía, se lo vio transparente. Es transparente. Y sí, eso sí. De tan Él- transparente él- no se ve nada. Porque, No, pero... No, pero lo que quiero decir no es que es lo coacheado, ideológico, no es es decir, falso lo que cuando dice, Massa claro. le decía, vos vas a perjudicar millones de puestos de trabajo No. porque por una cuestión ideológica no querés comerciar con Brasil y con China. Él no cedía en su postura de no querer reunirse con los presidentes, sabiendo que eso, la verdad es que es una cuestión que es pragmatismo puro, y él no cedía. Y él en ciertas respuestas, en lo de la educación, la universidad, que después fue un boomerang para Massa, él en ningún momento dijo no estoy de acuerdo. Él dijo no es para hacer ahora. Me parece que hay una cuestión de un convencimiento ideológico real en Milei que se le ve y que y es intransigente y le cuesta Es que vos ahí realmente tenés- disfrazar una respuesta, a A ver, diferencia de Massa. Nosotros vimos un ideológico y un pragmático, Sí, obviamente. Sí, tal pero que cual. han mutado Milei- mucho en los últimos 6 meses. No, Los dos pero, perdón, No, pero mutaron bien y lo que mutaron y dice. Hay una para, cosa, uno, de sí, uno. no. Vimos también, posiblemente, un ingenuo sincero y un impostor. Y cuando yo digo impostor, ojo, no estoy haciendo una crítica. Una vez escribí una columna que se llamaba Seducción y miseria del impostor. Era la época de Cyrano de Bergerac. ¿Te acuerdas de la película? ¿Qué hacía Cyrano? Recibía a los analfabetos que estaban enamorados, le decía, contame las virtudes de tu enamorada, y les escribía la carta de amor. Y se concretaban las uniones. O sea, el impostor tiene que ser talentoso. Por eso Sí, yo claro. digo, Massa es un muy buen vendedor de un muy mal producto, pero lo está logrando vender. Entonces quiere decir que tiene una capacidad en la impostura, que es lo que dijo en su, ¿no es cierto?, importar, impostar. Y bueno, eso también forma parte de sus atributos, paradójicamente, frente a un Milei amateur, un Milei preocupado por no ser agresivo. Es decir, yo le veo a Milei muchos déficits que se revelan acá, lo cual no significa que la semana que viene Que hasta ahora no sea pueda el ser nuevo presidente. presidente, ¿no? Claro, por supuesto por que no. supuesto. Pero vayamos tomando en cuenta todos estos hándicaps del Milei que eventualmente llegue, ¿no es cierto? Y bueno, hay que considerarlo, ¿no? Milei hizo una carrera increíble en Sí, 2 años. extraordinario, ¿sí? Ahora, lo que hoy se vio quizá son los déficits de esa carrera para llegar a ese puesto. Claro. Digamos, no es que porque creciste muchísimo vas a estar capacitado para todo. No, a lo mejor no. Por eso, a mí me parece bueno lo de los alpinistas. Vos empezás, ¿no es cierto? Y vas a hacer los primeros metros, pero llega un momento cuando el aire empieza a perder calidad, que ahí se ve la diferencia entre un profesional y un aficionado. Claro. Ahí cuando la mitad se vuelve y los otros van. Bueno, yo creo, no sé si Milei no está llegando al punto máximo de lo que el amateurismo permite, lo cual puede ser que entonces fracase y después en otro, pero es que le falta una parte de la carrera, me parece, ¿no es cierto? Y bueno, Bánquenos un segundo, vamos a un corte de 3 minutos, muy cortito. Incorporar pescado te ayuda a nivelar el colesterol, bajar los triglicéridos y cuidar tu salud cardiovascular. Por eso te recomiendo Regulip 1000 con omega 3 de aceite de pescado. Una cápsula diaria te ayuda a cuidar tu corazón. Regulip 1000. Si te cuesta comer pescado, tómalo. Acá estamos. ¿Cómo es la historia
No, que yo me pregunto quién es el indeciso, ¿no? ¿Cuál es el del blanco? Yo creo que el que va a votar a Massa lo tiene decidido. Vamos al indeciso. ¿Cómo está compuesto el indeciso? Porque si el que está compuesto del indeciso es una persona que tiene 40 y pico de años, para mí la segmentación es fundamental. Y porque además cada vez notamos que eso está pasando. Entonces, si es una persona del conurbano que ya tiene 40, que hace 20 que la viene pasando mal, que cuando vienen y le dicen, como este chico que aparece ahora en las redes diciendo, ¿qué derecho me van a sacar? ¿Qué derecho voy a perder si llega a ganar Milei? Creo que el indeciso enojado, no sé qué decisión va a tomar. Y no sé si haber visto esto le cambió algo. Si cree que... yo creo que se indigna más cuando ve al que está en gobierno diciendo, yo voy a cambiar todo cuando llegue a gobierno. Y confundido dice, pero como no está en el gobierno, o cuando escucha al otro que dice otras barbaridades. Entonces, me es muy difícil entender cómo el indeciso en esta realidad puede tomar una decisión con este debate. Porque lo que estamos hablando hoy en este programa, en este momento, es del debate, más allá de lo que hayamos visto durante semanas anteriores o semanas después. Entonces, vos me decís, para mí el indeciso toma un cambio con este debate. Puede tomar un cambio. Puede la personalidad de cada uno, lo que propuso o no propuso cada uno. Lo que digo es el indeciso. Yo creo que no sé si va a ser un fenómeno el voto en blanco. Parece que... No, un fenómeno no creo que sea. Las encuestas no registran, qué sé yo, entre el 8 y 10% como mucho. No sé si se va a mantener o si va a bajar. Y que hay mucho voto vergüenza que no dice, entonces se escuda en el indeciso y en el voto en blanco. Como los que levantaron la mano acá. Como la encuesta que hicimos recién acá. Que no vamos a contar todos. No. Pero él le votó cada uno de ustedes. Acá hay un... Pero acá ganaba Milei, había bastante voto en blanco, no mucho, pero bastante. Sí. O sea que estamos bien, Pergolini, estamos Estamos militando el voto en blanco. Estamos militando el voto en blanco. Es votarnos a nosotros en blanco. Sí, no, pero bueno, no creo que, insisto, seguro que no es un número muy alto. La verdad que si pasa el 8 o 9%... No, sería alto. A mí lo que me parece es que si el objetivo previo era no perder el núcleo duro de los dos, como decían las personas que trabajan en campaña con ambos, ese objetivo está logrado. Ahora, lo que tienen que hacer para ganar la elección es colectar, es seducir a alguien. ¿A quién sedujeron? Ahí yo te medio hay una verdad que en este momento a mí me parece que no fue buen tipo. Me gustó más, la verdad me gustó. La verdad que, sí, lo voy a votar. Yo creo que nosotros estamos pensando este debate como los debates anteriores. Y acá la cuestión es distinta. Y acá lo que tenía que pasar, la cuestión no son los indecisos. Acá la cuestión son los votantes Juntos por el Cambio. Claro. Y a los votantes Juntos por el Cambio, ¿por qué no lo votan a Milei? Por miedo. Y no sé si hoy Milei dio miedo o Massa logró que Milei dio miedo. Yo creo que Massa, si ese era su principal objetivo, en ese objetivo fracasó. Pero acá el punto no son los indecisos, el punto son los 24 puntos de que votaron a Patricia Bullrich. Lo que pasa es que el que a esta altura del partido, el votante de Juntos por el Cambio, digo el informado, que ya conoce lo que piensa Milei. Yo creo que si ese está indeciso a esta altura del partido, y es difícil, ¿por qué lo votaría? ¿Sabes qué pasa? Que hay una cosa, a ver, una cosa es lo que piensa Milei, otra cosa son los que están alrededor, que dicen cualquier otra cosa. Sí. Otra cosa son las opiniones en las entrevistas que dicen los de alrededor. Yo decía el otro día en joda, pero es cierto, Milei está rodeado por los copitos. ¿Viste? O sea, por tipo que vos decís, ¿y estos quiénes son? Básicos. Sí. Claro, muy básicos, que no se entiende. Privatizar el mar, yo entiendo todo, pero privatizar el mar, no me jodas. O sea, ni lo digas, si lo querés privatizar, no lo cuentes. ¿Me entendés? Me parece... Entonces es difícil saber lo que piensa Milei. Y yo tampoco creo que haya quedado claro acá. ¿A vos te parece que sí? No, lo que pasa, vuelvo a esto. El Milei que estamos viendo es un híbrido. Ya no es el Milei del inicio, el que era su identidad y su personalidad. Este es un Milei intervenido. Está intervenido a partir del acuerdo 48 horas después de la primera vuelta, porque ese acuerdo, no sé, ustedes recuerdan que Patricia Bullrich dio la conferencia de prensa y tenía allí una especie de programa en que se habían puesto de acuerdo, pero eso eran cuestiones programáticas. No, acá había otra cosa. Dice, mira, Fátima Flores, no. Motosierra, no. Venegas Lynch, ¿podrá ser tu prócer? No. Lamoine, no sé qué, no. Bueno, sacó todo eso. Sacó todo eso. Y a él, un tranquilizante, ¿no es cierto?
Un Lexo y un sacar Lexo. a los copitos. No obstante eso, él dio una entrevista a Bailey que dijo una serie de cosas complicadas. No obstante, porque le pusieron, recordemos, le pusieron 2 o 3 voceros autorizados. Una vocera autorizada fue Diana Mondino, que tuvo una actuación muy complicada Lo de cuando los habló piojos. de que el mercado de órganos era Ah, y algo lo del fantástico y sugirió que los que optan por el matrimonio igualitario son piojosos. Entonces, tenemos un Milei, como yo digo, producto híbrido, y además yo creo, por lo que uno conoce de las campañas y todo esto, que no está bien asesorado, no está bien asesorado. Y hay además otra cuestión que yo creo que también pesó de alguna manera, que acá no lo mencionamos, que es el debate vicepresidencial. ¿Qué vimos en el debate vicepresidencial? No, vimos una señora Villarroel, estoy hablando de ella en términos de su técnica de debate. Sí. No me gusta nada, pero quiero decir, en términos de técnica de debate, Súper. en cierta manera lo arrinconó Sí, claro. a Rossi. Sí. Y acá vimos la inversa. Acá el que lo vimos arrinconado es al candidato. No, Villarroel fue mucho mejor Y debatiendo fíjense que ustedes Milei. lo que está pasando. Se empieza a ver un eventual gobierno libertario. Hablábamos del tema de la mujer, ¿no? Sí. Donde la figura fuerte y estable que aparece es Villarroel, no es Milei. Entonces, ahí hay algo que hay que apreciar en cómo se desarrolló un debate y cómo se desarrolló otro debate, y es tal vez a la inversa de lo que uno esperaba. Uno esperaba un candidato a presidente libertario fuerte, que aprovechara todas las oportunidades y arrinconara, si ustedes quieren, al ministro de Economía. Acá hay una cosa que parece que nos olvidamos, y en eso consiste el éxito paradójico de Massa. Este es el ministro de Economía de un país en bancarrota y, como yo escribí, de un gobierno irremediablemente corrupto. Bueno, acaba de tuitear Patricia Bullrich justamente, ¿Qué y dice? que dice: ministro Massa, las palabras no tapan la realidad, este es su país y la decadencia argentina, el resultado de las múltiples gestiones de su partido, con un video que muestra la pobreza. Yo creo que un poco ese eje es el que le hizo agua Milei, en el que podría haber ahondado. O sea, meterlo en la realidad que estamos, ¿no? Sí, ahora, agrego una cosa más. Este debate yo creí, y me equivoqué al pensarlo, creía que iba a versar sobre 2 cosas. Massa diciendo, este señor viene a quitarle los derechos, y Milei diciendo, este señor que les habla se llevó todos los privilegios. No se habló de derechos y no se habló de privilegios, pero mi observación de seguir la opinión pública de la sociedad hace unos cuantos años me dice esto. ¿La gente a qué se acostumbró? La gente común. Se acostumbra a los privilegios de los poderosos. Y en este país dice, tengo una serie de derechos. Yo creo que a la hora de pesar, la gente va a pensar en no perder los derechos, más que en que se supriman los privilegios. Porque en la cabeza de todos, los de arriba tienen privilegios. El problema es que los de abajo no pierdan los derechos. Sí, pero las revoluciones ahí- pasan. En algún momento uno agarra y dice, perdón, ¿sabe qué? Mario, Me pudrí. perdón, Y- claro que pasan. Lo que ocurre es que lo que estamos viendo, a mi modo de ver, es un candidato libertario que llega débil, que llega sin el push, sin el impulso Pero el que 70%, tuvo al 60% principio. del voto era opositor, Eduardo. No, Sí. obviamente. Vuelvo a lo que dije hace un rato. Acá podemos hablar mucho. El segundo y el tercero se juntaron y eso desequilibra la ecuación. Y como bien dijiste, Cecilia, acá lo que están en juego es cuántos más de Juntos por el Cambio se pueden subir o bajarse a Milei después de Sí, esto. está bien, pero mientras Juntos por el Cambio hoy agarra a uno Morales, Macri poniendo cualquier cosa. También los que votaban Juntos por el Cambio que decían, bueno, es esto, ahora también se sentirán muy solos, muy engañados, diciendo, bueno, que al final estaban todos peleados. La verdad que nos pasamos viendo
una versión cuando decimos, qué mal preparado. ¿Qué era para prepararlo bien a Milei? Bueno, no te hagas el loco, pero si es loco, que no se haga el loco. Che, va a decir barbaridad, no diga barbaridades. Pero si dice barbaridades, que no diga barbaridades. Estamos entrenados a ver cómo la gente cumple un rol más que cuando y cuando se muestran auténticos, que asustan realmente, le decimos, ustedes son... Ahora, Milei no es un sumiso. O sea, tampoco es alguien que le dan órdenes y las cumple. pero se está medio comportando así, ¿no? Bueno, la hermana es la única que quizá en la estrategia política decidió ir por este camino y le aconsejó esto, pero esa es la única que él públicamente ha dicho que le hace caso. Qué nota la de la hermana, ¿no? Sí, claro, nota buena imposible, hermosa. Sería una... Y alguno de los perros, me encantaría. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que son clonados, repetirían lo mismo cada uno. Claro. Sí. Vamos con Luciana Geuna, que está en la Facultad de Derecho. Lu. ¿Cómo andan? Le hice los deberes a Bufflet. A ver. Bufflet me preguntó algo, le dije que le averiguaba y le averigüé. Ceci me decía que si había estado Francisco de Narváez como en la tribuna de Massa. Sí, porque me había dicho la gente... Esa pregunta... ¿Quién lo dijo? Me había dicho la gente de Sergio Massa que lo iba a acompañar, por eso me sorprendió la frase de Massa. Ah, bueno, no estuvo en la tribuna, pero sí estuvo todo el tiempo. Es así, la Facultad de Derecho, bueno, está el hall principal, entras al salón de actos, que es subir la escalinata, hall principal, salón de actos gigantes. Si vos antes de entrar al salón doblás a la izquierda y vas hasta el fondo, entras hasta toda la zona de rectorado de la facultad, están las salas de los decanos, mucha sala muy grande, ampulosa, con sillones grandes de abogados, digamos. Y cruzás un par de puertas grandes y ahí empezaba lo que serían las salas personales de cada candidato y también las nuestras de los moderadores. Entonces había una sala muy grande para Javier Milei, que estaba con Karina Milei sobre todo, y después venía como en otra zona, un hall después, la de Sergio Massa, que era un lugar muy grande, cada uno tenía muy cómodo. Ahí fue todo su equipo de campaña, de los cuales algunos se fueron a la tribuna y otros, como Francisco de Narváez, se quedaron mirándolo ahí por televisión y haciendo ese coach en los breaks. Y ahí volvieron cuando terminó, también todos los candidatos con su gente, y ahora ya se fueron cada uno a su casa. Pero sí estaba, Ceci no estaba en la tribuna. Bien, ¿algún otro dato, Luciana, ahora sobre el final? No, acá ya se va vaciando. Hay algo, yo me quedé pensando en lo que hablaban ustedes, de los indecisos, del voto en blanco, de la matemática que falta saber en esta elección. La verdad es que en la última semana la obsesión de Milei era la geografía de la fiscalización y la obsesión de Massa era la matemática de ese volumen de votos de Juntos por el Cambio, que es un montón y que tiende naturalmente a irse más a Milei que a Massa. Y hay una enorme ambición sobre esa porción de gente que ustedes hablaban, que creo que Mario estaba hablando, de los indecisos. Que las encuestas, si les creemos, dicen que son bastante todavía, entre el 10 y el 14%. Y que el voto en blanco es chiquito lo que se está midiendo. Lo que puede pasar es que haya gente que no vaya, pero no va a ser un tercio como lo imaginábamos el voto en blanco, de gente enojada que representa un tercio de la población o que gana la elección el voto en blanco. Digamos, aparentemente no va a ser. Entonces, bueno, esa matemática... claramente hay que ver si esta noche se alteró en algo. Yo, para mí, mi pregunta más grande, la que me llevo yo, es no quién ganó y quién perdió, sino si alguien sumó o perdió un voto por lo que pasó esta noche acá y si eso puede definir como todos creían la elección. Porque ellos llegaron acá sintiendo que el resultado de esto es el ganador de la elección. Ese fue el espíritu de los dos lados. Gracias, Luciana. Luciana Geuna, en la Facultad de Derecho. Vamos a un corte y venimos en un segundo. Dale. ¿Por qué vamos a ser presidente? Mario. No me aclaró nada, los debates me parecen que vamos a tener que rearmar, como se están rearmando los medios, como se está rearmando todo, vamos a tener que repensar cómo hacemos para que los candidatos planteen las cosas lo más lógico posible. Jessica.
ninguno perdió un voto en esto y me parece que ya se están empezando a enfocar en esta semana, cierres de campaña, trabajo territorial, etcétera, que es donde van a y fiscalización, porque hay un problema ya con las boletas de Milei, se van a enfocar en eso para el domingo. Cecilia. Pienso que me parece que ahora viene el postdebate, ¿no? Todo lo que se dijo hoy, todas las chicanas que corrieron hoy, cómo van a empezar a circular en redes, a dar vuelta esto que aparece de la Universidad de Massa. ¿Por qué no le renovaron el contrato a Javier Milei en el Banco Central y demás? Va a ser carne de las redes esta semana y seguramente eso también va a María Julia. La gente de la fundación de la organización esta Pulsar de UBA ya tienen algunos resultados preliminares. Durante el debate la principal reacción fue la indiferencia y la desorientación. Los votantes indecisos dijeron que veían un político profesional versus alguien que era infantil y agresivo, pero ojo, me dicen que político profesional no es 100% positivo, porque eso le genera dudas. Claro. A Massa lo ven falso, impostado, pero generó incomodidad verlo a Milei, por lo mismo que nos pasó a nosotros. Que diga algo, ¿no? Nada, me quedo con esto. Eduardo. Mira, debate mediocre entre líderes que generan muchas contradicciones, donde probablemente prevaleció Massa, pero Massa, vuelvo a lo que dije al principio, no puede con este debate desmentir que tiene un problema muy serio, y que es que el candidato que salió segundo y la candidata que salió tercero se han unido. Y esto pasa en muchos procesos electorales en el mundo. Entonces, ese tema está vigente, más allá de si Milei estuvo bien o no estuvo bien en el debate. Ese es el verdadero problema que tiene Massa para ser presidente. Ahora, creo que usó los resortes profesionales para prevalecer, para arrinconarlo. Un debate flojo y políticos mediocres. Quédate acá en el 13 porque sigue el resto del mundo con Fedeval. Chau.